María Sánchez, número 2 de Unidas Podemos por Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Ese número 2 que sorprendió. María Sánchez además es concejala en el Ayuntamiento de Valladolid. Estamos muy acostumbrados a verla lidiar en esos plenos y sorprendió ese anuncio, que venía también con otra sorpresa, que era la del número 1, que era el de Pablo Fernández, que no ha podido estar aquí en esta noche. Una candidatura que ya de entrada ha sido una sorpresa. María, ¿cómo se ha gestado eso? Bien, la verdad es que han sido unas elecciones, una convocatoria de elecciones que yo creo que aunque huyéramos rumores desde hace semanas, hace meses, pues nadie se las esperaba y yo creo que mucha gente no las deseaba, ¿no?, por la situación de pandemia que estamos atravesando. Y la verdad es que desde Unidas Podemos pues quisimos poner toda la carne en el asador y que evidentemente estas elecciones, digamos, fueran una oportunidad para el cambio en Castilla y León. Por eso, por ejemplo, pues Pablo Fernández sí va por Valladolid. En Izquierda Unida, por ejemplo, nuestros anteriores procuradores siempre han ido por Valladolid. Si recordáis, José María González, por ejemplo, José Sarrión, y bueno, pues nos ha parecido una oportunidad y bueno, pues yo ir en la candidatura también hemos considerado que podría aportar la experiencia de gobierno que tengo en el Ayuntamiento de Valladolid durante estos 6 años, esa voluntad de diálogo, de entendernos entre diferentes, por ejemplo, con otras formaciones políticas, y entonces, bueno, pues hemos entendido que era una buena fórmula de presentarnos a estas elecciones y, como digo, hacer una oportunidad de que el 14 de febrero, digamos, podamos amanecer con otro gobierno. Esa experiencia en el gobierno local no puede ser un arma de doble filo. Al fin y al cabo, estamos hablando de cortes regionales y donde hay que tener una perspectiva provincial y mucho más amplia. Desde luego, yo estoy aprendiendo muchísimo en esta campaña. Siempre me ha gustado muchísimo la política, ¿no? Yo he estudiado Derecho, también me gusta mucho entender de las competencias de las distintas administraciones y para mí también está siendo una oportunidad para ampliar, ¿no?, esa visión que tengo desde lo local, pero bueno, Valladolid no deja de ser una ciudad grande, ¿no?, de unos 300.000 habitantes, y me está sirviendo para ver sobre todo que los límites que tenemos muchas veces los municipios, incluso los municipios grandes de Castilla y León, pues dependen de la Junta de Castilla y León poder hacerlo realidad, ¿no?, porque la Junta tiene las competencias y tiene la financiación y por tanto yo creo que está muy relacionado y por eso creo que puede aportar esa experiencia a Unidas Podemos y ver los límites que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Valladolid y ver cómo lo podemos hacer realidad en las Cortes, ya que somos la administración más cercana a los ciudadanos, el Ayuntamiento, pero bueno, hay mucho por hacer. De hecho fue su motivación, ¿no?, ese tope que encontraba y pensó, bueno, pues vamos a dar un poco ese salto, ¿no? Eso es, yo creo que es importante y de hecho la candidatura se compone también de distintos concejales y concejalas que están en distintos ayuntamientos de la provincia, incluso alcaldes, ¿no?, para aportar esa experiencia y bueno, ver el día a día de nuestros municipios y también lo importante de las políticas progresistas en este caso que nosotros pretendemos implantar en esta comunidad. Bueno, ¿cómo están afrontando esa campaña? ¿Cuáles están siendo pues, sus lemas o sus puntos centrales para llegar a todo el electorado? La verdad es que el primer contexto que nos hemos encontrado es que en estas elecciones, pues digamos que nadie quería, parece, como hemos visto en las últimas semanas, pues, excepto el Partido Popular, pues no dejan de intentar ser una precampaña de Casado, ¿no?, porque veíamos también al presidente de Andalucía que decía que estaba dudando si adelantar las elecciones y que lo iba a ver a mediados de febrero para ver qué tal le ha ido a Mañueco, que nosotros sobre todo queríamos poner de manifiesto que nos queremos centrar en lo autonómico, ¿no?, en las políticas de aquí. Yo creo que la fiscalidad, por ejemplo, tiene que ser un eje fundamental en la campaña. Frente a ese discurso negacionista de los impuestos que hace Mañueco de la mano de Ayuso, entendemos que la gente tiene que entender que tenemos que tener impuestos para tener cuestiones fundamentales fuertes. Y cuando hablo de cuestiones fundamentales estoy hablando de los servicios públicos fuertes, estoy hablando de sanidad, tan importante como estamos viendo, estoy hablando de educación, estoy hablando de ayuda a la dependencia, etcétera, etcétera. Eso puede ser un primer bloque. También, evidentemente, estamos centrando nuestros esfuerzos en cuestiones como la agricultura, la ganadería, frente a la política de bulos que hemos visto cómo ha estallado esta precampaña con el bulo de las macrogranjas y el ministro Garzón, que lo único que ha hecho simplemente es decir lo que se viene diciendo desde organismos oficiales desde hace mucho tiempo y que prácticamente nadie niega, ¿no?, que es que las explotaciones familiares pues son mucho más sostenibles y que producen mejor carne. Pues yo creo que frente a ese tipo de bulos nosotros queremos poner encima de la mesa la ayuda a lo local, al
producto de proximidad, a los productores locales, ¿no?, frente a las grandes cadenas distribuidoras que muchas veces hacen una competencia desleal a nuestros agricultores. O también cuestiones fundamentales que entendemos que, bueno, pues que se tienen que llevar a cabo. Hablo de la educación, ¿no? Ahora mismo vengo de un barrio de Pajarillos en el que vemos que en algunos centros, pues por ejemplo, el absentismo es de más del 30% y esto se está agravando con la pandemia. Todo esto tiene que tener una vuelta atrás y por eso Unidas Podemos llevamos un programa muy claro en este sentido de apuesta por los servicios públicos, por lo de nuestra tierra y evidentemente por el diálogo y la participación ciudadana. Fíjese que ese relato de los impuestos, lo normal es que se prometa que van a bajar. Lo están argumentando un poco al revés, es sorprendente, simplemente. Sí, es que yo creo que independientemente de que estemos en campaña electoral, pues yo creo que no hay que engañar a la gente. La gente sabe que la sanidad, cuando, por ejemplo, estamos atravesando este momento tan difícil y se ha puesto encima de la mesa que lo importante es la salud, ¿no?, por toda esta pandemia que estamos atravesando, pues cuando una persona, por ejemplo, tiene un familiar que tiene cáncer, pues ve que esos tratamientos, que tenemos un lujo en la sanidad pública, pues que tienen que ser blindados. Y para que eso llegue, evidentemente tenemos que pagar impuestos y que haya una redistribución de la riqueza. Y hablo de esto porque en la pasada legislatura lo que se ha hecho es bajar impuestos por encima de las rentas más altas. Y yo creo que evidentemente a mucha gente con rentas altas no le importa aportar más para que haya una sanidad, una educación más universal. Y por eso yo creo que hay que hablar de ello con total normalidad y hacer pedagogía. No creo en las promesas electorales vacías de contenido. Creo en que todos tenemos que salir de situaciones difíciles de la mejor manera posible, independientemente de la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta bancaria. Bueno, quizás es importante también, la clase media también querrá alguna solución, porque no siempre tiene esa capacidad de aportar. ¿Cree que pueden ser un poco los perjudicados? ¿Se va a pensar también en ellos? No, hombre, yo creo que los impuestos tienen que ser pues progresivos, ¿no? El principio de progresividad fiscal, que está consagrado también en la Constitución, es que pague más el que más tiene y por tanto eso tiene que sufrir y tiene que ir con un escalafón de aportaciones, y yo en eso confío y creo. De hecho, en el Ayuntamiento de Valladolid hemos sido un ejemplo, ¿no? Durante la pandemia lo que hemos hecho es, por ejemplo, eximir de ciertos impuestos o ciertas tasas, por ejemplo, a los hosteleros cuando hemos visto que venían mal dadas por la pandemia y que tenían que poner sus terrazas y que lo mismo tenían pocos recursos. Eso no hay ningún problema independientemente de la renta, ¿no? Yo creo que se puede hacer una política fiscal, por así decirlo, distributiva, que además sea justa y que se tenga en cuenta los sectores, ¿no? Yo creo que no está reñido, al contrario. María, iniciándose ya la campaña electoral como tal, es inevitable hablar de encuestas, de esas primeras cifras que hemos conocido. De aquí al 13 de febrero probablemente todavía cambien, bailen. En cualquier caso, les dan un aumento de procuradores, aumentan esos números. No sé cómo han valorado estos primeros datos. Sinceramente, yo no confío mucho en las encuestas, nos den bien o nos den mal, porque tengo experiencias en el ámbito municipal y ninguna encuesta en el año 2015, Reyes, decía no quieren echar las campanas que al León vuelo. de la Riva, ninguna encuesta decía que León de la Riva iba a perder la mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Y la gente decidió votar cambio y aquí estamos tras 6 años de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Valladolid toma la palabra y el Partido Socialista en la ciudad. Por tanto, no creo mucho en las encuestas, pero evidentemente lo que dicen es que hay partido y que quizá el tiro por la culata sea una realidad para Mañueco. En vez de adelantar estas elecciones para puntualar sus mayorías, pues quizá le venga mal y tengamos una oportunidad para un cambio de políticas en Castilla y León. Y lo digo porque yo creo que la gente, por ejemplo, que somos menores de 53 años, no hemos conocido en nuestra vida adulta nada diferente que no haya sido Partido Popular. Y por tanto, ante la despoblación, ante la falta de oportunidades, todos tenemos amistades, familiares que se han tenido que ir a Madrid o a otros lugares, que considero que necesitamos hacer otras políticas para fijar población, sinceramente. ¿Han valorado, valorarían llegar a una coalición, en este caso con el Partido Socialista? Yo creo que todavía es muy pronto para decir todo esto, pero nosotros sí que nos presentamos a las elecciones con una con certeza de intentar un cambio de rumbo en Castilla y León. Yo creo que eso habrá que verlo el 14 de febrero, pero nosotros evidentemente nos presentamos a las elecciones para sacar el mejor de los resultados y así vamos a hacer nuestro trabajo en esta campaña electoral. Mire usted que Pablo Fernández en el hemiciclo, bueno, pues ha dejado huella, cuando menos. Ahí ha sido peleón, es peleón. Nos han dejado muy buenos titulares. Bueno, ojalá lo sigan dejando, pero para seguir solucionando y buscando soluciones para Castilla y León. Usted
¿Usted se ve ahí en esa tarima? Desde luego, vamos, yo espero que sí, ¿no? Y bueno, aprovecho para disculpar a Pablo que no ha podido estar hoy aquí en esta entrevista, pero como digo, bueno, pues vamos a intentar poder gobernar en Castilla y León y bueno, hacer ese cambio de rumbo que consideramos tan necesario, como digo. Y es que se puede, estamos demostrando además que somos una organización política que estamos acostumbradas al diálogo, lo estamos demostrando en el Gobierno central, desde el Gobierno de Unidas Podemos, y también lo estamos demostrando en el Gobierno local, ¿por qué no en la comunidad? María Sánchez, número 2 de Unidas Podemos por Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchísimas gracias a vosotros.